Hola, muy buenas tardes, jóvenes de sexto módulo, ya a punto de egresar. Voy a darles una breve intro de a lo que se enfoca este tema, ¿no? Primeramente voy a vamos a recordar de que dejamos una tarea de proyectos 2 donde se lleva a cabo una retroalimentación de los temas ya visualizados en quinto módulo. Aprovecho la ocasión para poder mencionar que en este módulo no es, es más práctico, eh, es una, es una retroalimentación de lo que se ha llevado o lo que se ha visto anteriormente en los ciclos pasados, ¿no? El siglo pasado, antepasado. Y ahorita las preguntas son muy sencillas, podemos apoyarnos de cualquier bibliografía, pero pues esa terminología ya lo tenemos en mente, como por ejemplo qué es un proyecto, qué es un anteproyecto, el tiempo de vida que tiene un proyecto. Lógicamente, si vamos a poner el tiempo de vida, nosotros tenemos que saber el por qué, porque bien puedo decir un mes, 3 meses, 5 meses, pero hay que saber el por qué estamos diciendo ese tiempo, ¿no? Luego o cómo se construye una justificación, ustedes ya construyeron una justificación de un proyecto, los diferentes apartados que se lleva a cabo un proyecto de intervención social. Hago mención aquí porque puede ser un proyecto productivo de inversión, un cultural, un social, un económico, un político, un ambiental, de cualquier índole, un proyecto de salud, lógicamente, ¿qué es de intervención social? Luego, ¿qué significa usted un con y sin fin de lucro, un proyecto con lucro y un proyecto sin lucro? Luego de ahí, ¿qué es la viabilidad, la factibilidad, el tiempo de vida de un proyecto, lógicamente, que tenemos nosotros? Aquí está repetida la pregunta, no hay ningún inconveniente, borren una, elimínela. Pero sí tenemos que ver que tienen los proyectos, tienen diferentes nombres, ya sea por su tiempo de vida, por su volumen de producción, por el número de personal, por el, por el objetivo que persiguen, ¿no? Entonces, de ahí cuáles son los tipos de proyectos, también ya se vio en cuarto. Ahorita vuelvo a solicitar esa información. Luego, qué es un estudio técnico y cuáles las características que construye ese proyecto, qué es un estudio de mercado, qué consiste, qué es un FODA o DAFO en inglés y qué es una estrategia, ¿no? Ya que lógicamente nosotros como sexto módulo o ya como gente que va a salir a la sociedad debemos de tener esa herramienta para poder visionar eh, alguna estrategia de resolución para la resolución de alguna problemática. Ahí tenemos que es el estudio organizativo, funcionalidad. Recordemos que en Fundamentos para la Administración vimos por qué es importante la administración, quiénes son los que llevan a cabo la administración, las diferentes responsabilidades. Entonces, toda esa información ya la tenemos nosotros, nada más es cuestión de recordar para contestar el cuestionario. Y las siglas, organismos gubernamentales y no gubernamentales, menciona su funcionalidad social, qué es lo que hace, ¿no? Entonces, la tarea se va a entregar con este nombre, tarea 1, Ángel Jiménez, proyecto 2, o podemos ponerle evaluación diagnóstica, ¿no? No hay ningún inconveniente en esto. Entonces, recuerden que es importante que tenga si lo van a hacer en electrónico, en Word, que sea justificado, su letra Arial 12, ¿no? Algunos no tenemos la posibilidad de tener una computadora y lógicamente que se puede hacer a mano, que sea claro el escrito, que sea entendible, comprensible. Se entrega el 4 de marzo del 2020, tengo aquí, ¿no? Es de aquí de 2022, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos 10, 15 días aproximadamente para realizarlo. Luego es importante que consideren las características, 2 cuartillas como mínimo,
portada, bibliografía. En este caso pueden ocupar 3, 4, nada más que yo pido 2 como mínimo, ¿no? Independientemente de la portada y la bibliografía. Hay que checar, si no correctamente, mega correcto, pero sí, checar un poquito la ortografía, checar la congruencia, que sea comprensible, leíble el texto y las ideas principales que se enfoquen a lo que se está preguntando, ¿no? A lo que es la pregunta, no se vayan a otro contexto de estar escribiendo. Por eso aquí digo la lección, la redacción es concreta y no digo algo específico hacia lo que se está preguntando. Es la tarea. No les pongo bibliografía por lo mismo que son conceptos ya anteriormente visualizados. Ahora, si checamos esto, si hay alguna duda, adelante, podemos, se puede que ustedes manden un mensajito al WhatsApp y adelante, con todo gusto, podemos responderla. Pasando a otro tema ya de este módulo. Recordemos que aquí ya nos subdividimos, ¿no? Hay una subdivisión a los 3 componentes: desarrollo comunitario, tecnologías y salud, promotores, promoción en salud. En este sentido, ahorita estamos sentados a inicio de últimos 3 meses aproximadamente, y para este momento vamos a hablar de un 98%. Debemos ya de tener claro que el estudiar en el bachillerato es para formarnos como sujetos constructores, individuos que tienen esa capacidad y habilidad de visualizar y construir y gestionar algunas actividades en beneficio de la resolución de problemáticas. ¿Cuáles problemáticas? No de los maestros, no del director, no problemáticas de ustedes, de sus familias, de su comunidad, de su contexto en comunidad en general. Entonces, para este módulo ya estamos a un pasito de salir. Ya debemos de tener esas ideas de qué es lo que podemos hacer, cuáles son nuestras problemáticas y cuáles son nuestras diferentes necesidades que tenemos en nuestra comunidad. Lógicamente que son un mundo de problemáticas que tenemos encima. Muchos no lo visualizamos quizás porque dependemos al 100% de papá y mamá. No hemos tenido esa necesidad de trabajar, no hemos tenido esa necesidad de buscar dinero por nuestra propia cuenta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Papá, dame, papá, necesito esto, papá, que todo, papá. Hay un responsable, ¿no? Ya que ustedes egresan del bachillerato, ya a partir de los 18 años, ustedes ya son personas que ya empiezan a agarrar un camino, las cuales ya se enfocan a un determinado objetivo. Entonces, visualizando esta diapositiva, tengo un concepto que escribo aquí, que es gestión. ¿Gestión de qué? Para este momento hay un mundo de ideas, las cuales ustedes pueden eh, hacer realidad, ¿no? Con los conocimientos que ya se debieron de haber obtenido a partir del primer módulo. El modelo educativo, el diagnóstico, eh, la, la, la forma de participación, lo que viene siendo un análisis de problemáticas, diferentes instancias gubernamentales, dependencias gubernamentales, tipos de sociedades, y hay un mundo de información que debemos de tener en nuestra mente, porque si no es un poquito complicado que cuando ustedes egresen y les pregunten a qué dependencia puedo yo introducir un proyecto y lo ignoremos, ¿no? No sepamos ni qué es una dependencia gubernamental ni qué es una dependencia no gubernamental. Y lógicamente seguiremos inmersos en
en ese espacio de desconocimiento, de intervención, ¿no? Para poder generar ideas de desarrollo. En esta diapositiva tenemos más que nada por la cuestión de la unidad de contenido de proyectos. Pongo una gran diversidad de conceptos de lo que viene siendo la gestión, el proyecto. Si ustedes visualizan aquí, tenemos una palabra, los business, o sea, negocios, ¿no? Y para hacer negocio necesitamos nosotros una inversión, un money, dice ahí. Y para ese money, para extraer ese money o ese dinero, necesitamos algún producto con alguna cierta calidad. Y para, lógicamente, lograr eso necesitamos un tiempo, pero para ese tiempo necesitamos diferentes tipos de servicios, como viene siendo el Internet, tenemos el recurso tecnológico, el recurso humano, el recurso económico y el recursos naturales, recurso tiempo. Tenemos que analizar diferentes estadísticas para ver qué proyección logramos alcanzar cuando es un proyecto de inversión o un proyecto de lucro. Un proyecto social puede ser no de lucro, lo cual sí también es importante ver la cantidad de recursos, el tiempo, la calidad de, ya sea del producto o del servicio que tú vayas a vender, que vayas a hacer negocio, como dijeron por ahí, ¿no? Entonces tenemos que visualizar quiénes son los integrantes que van a participar con nosotros. Debemos de ver si nosotros solos, nuestra familia, nuestra comunidad o algún grupo organizado. Tenemos que analizar diferentes tipos de información con los recursos que tenemos, el tiempo, el lugar, las calidades de los productos, los vendedores, los compradores. Todo tenemos que visualizar para poder emprender un proyecto. Tenemos nuevamente aquí, tenemos la tecnología, la cual está inmersa, el recurso del espacio donde va a estar establecido el proyecto, la inversión que tenemos que hacer, las estadísticas que tenemos que analizar para poder ver la viabilidad de ese proyecto, el recurso económico que tenemos que invertir, la tecnología que nosotros vamos también a ocupar en ese negocio. Entonces, o en esa actividad, o en ese proyecto, y lógicamente que tenemos que ir ya. Para eso, ya les pido que ustedes ya tengo un 70% de trabajos que ya proporcionaron. Tanto de los tres componentes en la idea de proyecto. El componente proyecto comunitario es uno de los más obligados, de desarrollo comunitario es uno de los más obligados a tener toda esta información, tener afianzado toda esta información que nos vaya a generar un proyecto de desarrollo. Nos vamos a la siguiente diapositiva y decimos que en este momento de inicio de semestre, debemos de enchufarnos a una realidad contextual. Debemos de visualizar, ya tenemos que ponernos al corriente o a la corriente de cuáles son las necesidades y cuáles son las problemáticas. Y si una de nuestras problemáticas es de que no queremos estudiar, esa ya no es problemática, ¿no? De uno, quizás es una problemática social. Entran inmersos otros elementos, sin embargo, no es para profundizar en este momento de esas problemáticas, pero es echarle ganas. Ya tenemos un 60-70% de proyectos, las cuales ya construyeron como una actividad que se les dejó ya última, ¿no? Sin embargo, muchos no cumplieron con esa actividad ni modos. A causa de eso, pues es reiniciar a construir, reiniciar otra vez a escribir, a analizar el tipo de proyecto que vamos a hacer. Entonces, en nuestro modelo educativo nos hace de que la dimensión de que debemos de crear una interrelación de todos los conocimientos de las diferentes unidades de contenido de las diferentes disciplinas. Entonces,
vinculando toda esa información, vamos a generar un proyecto de intervención social. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las necesidades de nuestro contexto, de acuerdo a las necesidades de nuestra familia, de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a las necesidades de mi comunidad. A cargo nosotros nos encontramos y lógicamente, pero como hago mención, nosotros no vamos a decirle tal y cual cómo hacer las cosas. Nosotros damos unas ideas nada más, somos guías, tutores, no somos dictadores en un momento dado de decirles tal y cual se tiene que hacer las cosas. Entonces, para eso les hacía mención un momento de que pudieran ya activar ese chip, ¿no? Así que prender esa chispita y conectarnos a lo que viene siendo a la energía. ¿Para qué? Para poder identificar ideas que nos vayan a proporcionar información y poder generar un cierto desarrollo. Entonces, nos dice que en la actualidad es importante, ya que nosotros tenemos que ser unos sujetos autónomos, analíticos, críticos de la realidad contextual. Entonces, para ello, nosotros tenemos que adoptar nuevas herramientas y estrategias que nos ayuden a formarnos cada día, ¿no? Entonces, en la unidad de proyectos 2, el estudiante realiza actividades teórico-prácticas, con la finalidad de que aprenda haciendo, dice un autor, 1910. A la par, construye sus propios conocimientos en tutoría con los docentes que intervienen en la formación, o sea, en las unidades de contenido. Nos vamos a la siguiente diapositiva y establecemos de que dice opera proyectos poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica de los diferentes módulos anteriores, ¿no? Entonces, con la finalidad de formarse académicamente y laboralmente. Para ello, nos dice que aquí tenemos un esquema donde en el proyecto nosotros tenemos que debe de generarse a partir de una idea de trabajo. Debemos de diseñar esa estructura de ese proyecto, de ese anteproyecto. Debemos llevar a cabo una evaluación conociendo la factibilidad y la rentabilidad de ese proyecto y un tiempo donde se lleva a cabo el proceso de ejecución. A eso se refiere esta imagen que tenemos aquí. Los objetivos es elaborar un proyecto donde se vinculen las diferentes unidades de contenido que se visualizan en los diferentes módulos que comprenden febrero-julio 2022, es el objetivo general. El objetivo específico es identificar la viabilidad de un proyecto de intervención, sea de salud o tecnológico, identificación o factibilidad en dado caso de la rentabilidad de un proyecto de inversión y vincular las diferentes unidades de contenido buscando la transversalidad de las antes mencionadas con actividades demostrativas. Como otro objetivo específico tenemos que operan proyectos complementarios desde las diferentes ópticas de las unidades de contenido. Hablando de la interrelación o la relación que deben de tener las diferentes unidades de contenido, para sexto módulo en el componente de desarrollo comunitario llevan ciertas materias, unidades de contenido afines al componente. Para los de salud y tecnologías llevan otras unidades, las cuales es importante también que generen una vinculación con los diferentes temas de las unidades específicas, ¿no? De acuerdo a su componente. Nos vamos a enfocarnos a lo que viene siendo un ejemplo, lógicamente, claro, este es un ejemplo del componente de desarrollo comunitario, y lo cual vamos a hacer, llevamos una unidad que llama Proyecto 2 y tenemos que interrelacionarlo. Por ejemplo, en legislación rural, ¿cómo se va a relacionar con proyecto?
Tenemos que, para el proyecto 2 se tienen que hacer unos estatutos o unos reglamentos. Tenemos que visualizar las diferentes normas oficiales mexicanas, las cuales regulan el tipo de producción y el tipo de proyecto que vayamos a identificar. Y para poder solicitar un apoyo ante una dependencia gubernamental, también debemos visualizar qué son las reglas de operación y las normas que rigen el sistema de producción o ese proyecto, ¿no? Entonces tenemos que escoger temas o agarrar temas de esta unidad de contenido que es la legislación rural y relacionarlas con proyecto 2 para que se estructure de una manera más concreta, ¿no? Ahora, de moda está lo que viene siendo la sustentabilidad, la parte ambiental, y debemos también de relacionar la unidad de proyecto 2 con desarrollo sustentable. Para ello, tenemos que buscar temas que ya están establecidos en la unidad de contenido de desarrollo sustentable y, por ejemplo, en el proyecto 2, para hacer un proyecto debemos de conocer los principios de la sustentabilidad, las dimensiones de la sustentabilidad, qué es el escenario económico, el escenario ambiental y lo que viene al sistema de producción, oferta, demanda. Esa es la parte de desarrollo sustentable. Ahora, en matemáticas, lo que es matemática financiera, tenemos que evaluar una proyección de rentabilidad en el proyecto. Y para ello tenemos que visualizar qué es la tasa interna de retorno, qué es la VAN, que es el valor actual neto, qué es el relación beneficio-costo, que es la RBC, qué es el punto de equilibrio y qué es la rentabilidad. Siguiendo con otra unidad, como por ejemplo tenemos en ecotecnias, que es una ecotecnia, descripción de identificación de ecotecnias funcionales en la comunidad, que es la lombricultura y lombricomposta. Si ustedes bien recuerdan, yo les dije en proyecto 2 que escogieran un proyecto que pudieran ejecutarlo con su papá, con su mamá, con su familia en su casa, un pequeño microproyecto donde ustedes pudieran visualizar una viabilidad, una rentabilidad, ¿no? E incluso una factibilidad. Para ello, ¿por qué digo que existe una relación estrecha de proyecto y ecotecnias? Porque en el proyecto vamos a poner un ejemplo que es producción de hortaliza o producción de aves de traspatio. Entonces, en ecotecnias yo voy a diseñar quizás con todo el excremento y todos los desechos de mis hortalizas o de mis pollos, voy a hacer quizás unas compostas. Entonces yo tengo que relacionar este tema de compostas con mi proyecto. ¿Cómo va a entrar? Elaborando compostas con los residuos orgánicos de mi producción. Ahora, ¿qué es una ecotecnia? ¿Cómo se relaciona? Porque aquí quizás tengo que hacer una actividad, un pequeño proyecto ecotécnico donde y se inserte de manera directa a la unidad de contenido del proyecto 2. ¿Cómo? Quizás no tengo recursos suficientes para poder comprar comederos, bebederos, comprar quizás unos conos para poder sacrificar las aves. Bueno, yo en la unidad de ecotecnia voy a ver qué son las ecotecnias y voy a construir una ecotecnia para que complemente a proyectos 2. Por ejemplo, puedo hacer unos comederos, unos bebederos, unas hortalizas, unas compostas, puedo hacer lombricomposta, lombriculturas. ¿Para qué? Para ser complementario a mi proyecto que es de aves o de hortalizas. Ahora, en producción orgánica, me dice que en producción orgánica debo de conocer principios y fundamentos de la agricultura orgánica y agricultura, sociedad y medio ambiente. Debo de conocer cómo es que debo de producir orgánicamente. ¿Para qué? Para no contaminar a lo que viene siendo al medio ambiente. Y para ello tengo que considerar desarrollo sustentable. Entonces, existe una relación en todas las unidades de contenido, aterrizando a la
unidad de contenido proyecto 2. Eso es en caso de desarrollo comunitario. En caso de las tecnologías de la información y salud comunitaria, lógicamente que de acuerdo a sus unidades tienen ustedes que hacer esa interrelación. Pero para ello ustedes dirán, ay, es muy complejo y todo. Tienen ustedes que analizar los temas que ustedes visualizan en su componente y hacer una interrelación o una vinculación de las unidades de contenido con la unidad de contenido específica de proyectos 2, ¿sale? Nos pasamos al siguiente y vamos a visualizar de una manera ilustrativa a qué se refiere lo que viene siendo el proyecto, ¿no? Proyecto 2, bueno, de hortalizas o de aves, yo agarro en producción orgánica y los transformo en abonos orgánicos. Todo lo que viene siendo abonos orgánicos de mis proyectos los inserto a lo que viene siendo producción de hortalizas. De esa producción de hortalizas ocupo lo que viene siendo una ecotecnia. Una ecotecnia es la utilización de llantas biointensivas a las cuales voy a producir hortalizas. ¿Para qué? Para que esos productos venderlos y obtener ingresos para mi proyecto o consumirlos y solventar una necesidad alimenticia dentro de mi familia. Y si no, agarrar y todos estos residuos de las hortalizas, proporcionárselo a mis aves para que lo consuman o incorporar al suelo para hacer más abono orgánico. En implementación de tecnologías, aquí puedo utilizar una labranza cero, puedo utilizar abonos orgánicos, una lombricomposta, una composta y al momento que yo estoy utilizando ese tipo de abonos, ya estoy utilizando alguna tecnología que ayuda a mi proyecto. En legislación son leyes más que nada que debo de conocer y apegarme a ese tipo de producción para poder decir que es una producción orgánica o es una producción sustentable, ¿sale? Y en desarrollo sustentable, ¿a qué nos enfocamos? Más que nada a obtener un producto sin perjudicar a nuestros suelos o a nuestro medio ambiente. Todo esto con la finalidad de poder consumirlo en mi familia, yo mismo, en mi comunidad y quizás un residuo o el resto de mis productos, venderlo y obtener ciertas ganancias para solventar otro tipo de necesidades dentro de mi grupo, dentro de mi comunidad o de mí mismo. Entonces, para ello tenemos una estrecha vinculación entre todas las unidades de contenido, haciendo un trabajo colectivo para cumplir con solamente proyecto 1. Entonces ahí nos vamos a la finalidad, que dice que el estudiante obtenga o se obtengan los fundamentos teóricos de un proyecto y que se generen habilidades para el desarrollo sociocultural en cada contexto. Luego de allí tenemos otra finalidad, es obtención de herramientas metodológicas para la construcción de un proyecto de intervención. Otra finalidad, construcción de un proyecto de intervención social. Ejecución de un proyecto de intervención en el periodo febrero-julio de 2022. Aquí está, equivoco. Elaboración de un cuadro de proyección de ingresos y egresos y la identificación de dependencias, programas, regla de operación que inciden en cada una de las dependencias que nos pueden apoyar a nuestro proyecto. Y luego de ahí la vinculación de las diferentes unidades de contenido. ¿Qué estructura debe de tener nuestro proyecto? Creo que ya los proyectos que me enviaron el semestre pasado ya vienen completos. Debemos de tener una identificación, justificación, unos antecedentes, diagnóstico, descripción de grupo, viviendas de la comunidad, de los integrantes, vías de comunicación que existen en la comunidad, el porcentaje de electrificación, cómo se compra, cómo se venden los productos o insumos dentro de la comunidad, a eso se refiere el abasto. La información económica es situación económica del contexto. El diagnóstico externo es de la comunidad, como viene siendo, qué clima tenemos, qué fauna, qué flora y el diseño organizacional. El objeto social. De ahí tenemos que construir el análisis FODA,
el diseño de estrategia comercial, cómo pretendemos nosotros vender nuestro producto, cómo es que nosotros identificamos que esa necesidad teníamos que satisfacer dentro de la comunidad y de ahí el diagnóstico de mercado, con los diferentes análisis que lleva. Análisis de la oferta, demanda, precio y comercialización. El producto o servicios existentes que ya están en mi comunidad, quizás hay unos vendedores, algunos compradores, mayoristas, y otros. Comportamiento del consumidor, lo quiere caro, barato, tipos de calidades que lo quiere, cómo quiere la envoltura, la textura, todas las características que pudiera tener un producto al momento de comprarlo o venderlo. Análisis de la competencia. De la misma manera, si existen otros 2, 3 que venden el mismo producto, hay que visualizar, hacer un diagnóstico, conocer cómo venden ese producto. ¿Para qué? Para poder vender un producto de mejor calidad y ganarle clientes a nuestra competencia. El precio, debemos establecer un precio de acuerdo a la oferta y la demanda que prevalezca en el mercado. ¿Cómo vamos a vender nuestro producto? ¿Cómo vamos a diseñarlos? El lugar donde vamos a venderlos, dónde vamos a estar localizados. Y los últimos es la descripción del sitio donde va a estar situado nuestro proyecto, el tamaño de la empresa, diseño administrativo, quiénes son los que van a estar encargados en la administración del proyecto, quiénes van a ser trabajadores, aportación social. De ahí hay que describir la función de cada uno de los integrantes del equipo, quienes integran el proyecto. De allí los niveles de división del trabajo y último anexos que vienen las fotografías del proyecto, los videos del proyecto que ustedes vayan a realizar de las diferentes actividades. Algo importante que necesitamos que quede claro son los criterios de evaluación. Todo trabajo debe tener portada de bibliografía. Si no lo tiene, baja de calificación. Debemos de checar el contenido, lo que traiga el contenido, porque generalmente luego traen muy poquita información, ¿no? Hay que checar también que sea claro, leíble y comprensible el texto y que sea todo lo escrito relacionado al tema que se solicita. Entonces, por ahí también pongo una redacción que sea concreta y que no divague mucho en la información que nos está proporcionando, ¿no? Otra cuestión importante es de 7 a 3. Respondo de manera inmediata en las cuestiones de dudas, ¿no? A veces me están preguntando a las 11, 12 de la noche y yo no respondo realmente. Sí, los dejo en visto, pero pues yo creo que no es la forma de cómo estar preguntando a esas horas de la noche. Para eso tenemos de 7 a 3 o de 3 a 8 de la noche. Estas horas a veces contesto, ¿no? Cuando tengo la posibilidad, tengo el espacio. Cuando no, pues bye bye y hasta el día de mañana o después. Entonces sí les recomiendo de que pregunten intermedio de las horas, ¿no? Pues ahí tenemos que seguir estudiando, tenemos un día de estudios y el transcurso del día generalmente a veces los dejo en visto, a veces sí les contesto en las tardes, noche, cuando hay dudas. Pero un día antes de entregar las actividades, generalmente no les voy a contestar, por eso, por favor, tenemos de 12, de 13 a 15 días antes para realizar la actividad y para preguntar todas las dudas que sean pertinentes, ¿no? Y se les va a aclarar. Pero ya un día antes se me amontonan todos y realmente no sé contestarle a uno a otro y luego me preguntan de manera personal a mi WhatsApp. Necesitamos que lo pregunten en grupo porque muchas veces muchos de sus compañeros tienen la misma duda y al momento que yo le contesto puede aclarársele también a ellos. No hay que quitar la pena de preguntar en el grupo, ¿no? Oiga, esto no lo entiendo, ¿cómo es que se va a hacer? Quizás 3, 4 individuos más tenían la misma duda que tú, entonces ya se le puede aclarar, ¿sale? Así está en el componente de desarrollo comunitario y en la parte de proyectos. Esta actividad
La voy a subir tanto el proyecto como desarrollo comunitario, esta explicación, ¿sale? Entonces, para el componente en específicos, para las unidades de contenido, ahí sí está el otro grupo en específico de desarrollo comunitario donde pueden hacer sus preguntas y cuestionamientos para poder solventar dudas, ¿sale? Entonces, muchas gracias y seguimos en comunicación. Les agradezco la atención y bonito fin de semana. Pásela bien y recuerden cualquier duda, estamos en la mejor disposición de aclarar. Saludos.